Bueno, les damos la bienvenida al séptimo encuentro de Ujú. debates, línea mesa redonda de temas para conocer, dialogar y discutir aquí. Y el tema de hoy sería el mal. El mal en forma psicológica, colectiva, teológica, y todo lo que podamos ahí escudriñar en cuanto a este tema, que yo creo que es uno de los conceptos muy escurridizos. Disculpa, se escucha algo fuera, ¿no? No, es que pasó un carro. No, Y yo creo que está bueno eh, darle vueltas porque no sabemos si es una fuerza cósmica, una falla, un constructo social, una elección moral, una cosa así. Entonces, vamos a darle paso a esto y les presentaré igual por medio de preguntas y vamos como avanzando y retrocediendo a la medida que ustedes quieran también. Yo soy guía, sé que ustedes van comentando ahí. Y solo para tenerlo en la mesa, que esperemos que los comentarios sean más acotados, que sean puntuales, se puedan desarrollar la idea, pero a la medida que sea corta para que los demás también puedan hablar. Y pues bueno. y lo de levantar la mano así con el emoticón. Claro, y a la medida que puedan también, la cosa por orden, que si puede ser levantar la mano para que vayamos ahí viendo quién sigue y todo esto, ¿no? Y no atropellarnos con los comentarios. Y me gustaría poner para girar la bola, es decir, en ese enfoque más teológico, poner si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué permite sufrimientos que no parecen producir ninguna maduración o ninguna justicia o ningún bien reconocible? Y también, a la medida también, ¿por qué Dios interviene aparentemente en algunas situaciones y guarda silencio en otras, mucho más terribles? Antonio. Pues yo ahí voy a empezar. Venga. Em, pues para empezar, ¿quiénes somos nosotros para definir lo que es bueno y qué es malo, ¿no? Estaba leyendo el libro de Job, porque por ahí Pablo bueno, lo hemos hablado de esto de el libro de respuesta a Job y dije, nunca he leído el libro de Job. O sea, para empezar ni siquiera sabía que era un libro. Y pues ahí ya me lo chuté, lo estuve más bien escuchando, no leyendo porque sí está denso y quería echármelo rápido. Y pues creo que justamente como que, o sea, sí, o sea, ¿quiénes somos nosotros para determinar que, o sea, como lo que es bueno? O sea, nosotros podemos estar ahí como, o sea, y no digo que tampoco carezcamos completamente de un criterio o de un juicio o de discernir, pero, o sea, como ahí dice que no parecen producir ninguna maduración, pero pues es justamente, pues, o sea, pues nosotros no podemos ver como la vista más amplia y pues no podemos ver o sea, es como este ejemplo de una vacuna, ¿no? O de, no sé, hay personas a las que si no le cortan un brazo, se muere. Y pues, o sea, si ves solo el acto de que le estén cortando el brazo, pues dirías, ah, no, pues qué cruel. Pero pues, o sea, no estamos viendo como la imagen más amplia. Pues bueno, eso voy a hacer corto con este comentario. Claro, gracias, Pablo. Antonio, perdón. Pablo, adelante. Retomo un poco lo que decía Antonio. En el libro de Job, justamente cuando Job se pregunta el por qué me pasa esto, por qué me vienen todos estos males, los primeros tres amigos le dicen algo habrás hecho, ¿no? Algo habrás hecho. Esa es la explicación más habitual. El cuarto amigo, que es Eliú, un poquito más joven, le dice todo es para aprender, ¿no? Pero, sin embargo, Job rechaza todas esas explicaciones, inclusive la de la esposa. La esposa le dice sencillamente maldice y muérete. O sea, como nada tiene sentido, todo es un desastre. Y él apela a Dios y quiere hablar con Dios. Y Dios no le da una respuesta, realmente. Lo pasa por arriba, lo avasalla. Y creo que los males que hay en el mundo
algunos males son producidos por el hombre y circunstancias, pero otros son estructurales. Son las reglas del juego, sencillamente. No es que Dios los permita o los impida. Es como decir, hay movimientos telúricos y bueno, hay terremotos o hay volcanes, erupciones volcánicas. Eso no es que Dios lo permita o lo impida. Son cosas que forman parte de la existencia y justo te tocó estar debajo de la piedra que se cayó de la montaña. Y parece injusto si se lo ve solo en esta vida, pero si se lo entiende con la otra vida incluida, quizá lo que es injusto en esta vida se compensa con la gloria de la siguiente vida, como un niño muriendo apenas nacido, por ejemplo. Claro. Eso que comentan del libro y que habla con Dios, yo creo que tiene que ver con esa pregunta de si el mal existe, por qué Dios respeta la libertad humana? Entonces, esa explicación o resulta esa explicación insuficiente ante enfermedades y catástrofes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, porque hay un punto en donde me parece que Job si juzga, o sea, si quiere poner ahí en tela de juicio qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿esta libertad humana existe? ¿O el mal existe por esa opción de Dios? Antonio. Yo creo que justamente el mal existe o nosotros podemos percibirlo cuando obtuvimos ese libre albedrío o que es como una consecuencia de ello. Es como esto de que Adán y Eva comiendo del fruto del árbol de la sabiduría y de pronto ya pudieron distinguir como, pues resulta que estábamos desnudos. Que bueno, que yo interpreto como estamos expuestos o sea, no puede vivir como en con ese velo de que todo está bien, pero en el momento en el que te lo quitas, que involucra tu voluntad, es cuando puede ocurrir algo. O sea, mientras uno está viviendo, digamos, como conectado con Dios, con el Padre, pues uno puede estar en esa gracia y puede vivir como en ese estado pues, de gloria y puede vivir en el bien completamente y uno puede no estar, no ser susceptible al mal, pero también uno no existe. O sea, y es hasta que uno decide cuando pues puede ocurrir el mal. Em, Venía pensando en esta película de Odisea Espacial, no sé si la recuerdan, y que de pronto esta máquina, ¿cómo se llama? HAL, pues evoluciona y de pronto dice, es que y evoluciona y es cuando empecé como a pensar de que, ok, es que de pronto cuando evoluciona es porque ya tenía como una identidad, eso fue como la parte de su evolución. A lo que voy es de que, así como pudo darse cuenta de que tenía esa singularidad, también pudo identificarla en los hombres y por lo tanto darse cuenta de que eran, o sea, que eran perfectibles, pero eso involucraba que también cometen errores, porque uno no puede aceptar su perfectibilidad si uno no acepta que comete errores. Y de pronto dice, la HAL dice, es que mis sensores detectan que esta antena está bien, pero mis predicciones dicen que va a fallar. Pero porque él estaba ya contemplando el factor humano de que cuando estos hombres fueran así de que, caray, no, pues está fallando la computadora, déjeme, voy a revisar. O sea, y la máquina ya estaba contemplando ese grado de falsabilidad, de error en el ser humano. Y de pronto, o sea, creo que eso es lo que ocurre con nosotros, que es parte de esa libertad, o sea, y digamos, es lo que nos permite también poder trascender un poco más. Ok. Muchas gracias, Tony. Pablo. Yo creo que la pregunta del mal existe porque Dios respeta la libertad humana o esa explicación resulta insuficiente ante enfermedades, catástrofes y sufrimientos que nadie ha elegido. Ahí se mezclan dos cosas, porque una cosa es el mal moral, el mal humano, ese sí, Dios respeta esa libertad, Dios nos crea y nos ofrece un logos, nos ofrece una manera de entender la existencia que podemos aceptar o elegir corrompernos, alejarnos de eso. Y eso es lo que se conoce como el mal moral, que no solamente es moral dentro del ser humano, sino que uno tiene que contemplar todos los niveles del ser que hay. Es decir,
tronos, potestades, dominaciones, ¿no? Es decir, ángeles que derivan en demonios y demonios de distintos niveles. Todo eso convive con nosotros porque son planos de la existencia. Todo eso responde a la libertad que Dios da. Cuando un ángel elige rechazar esto o un ser humano elige rechazar esto, se deteriora y se convierte en lo que le llamamos un demonio de distinta graduación. Luego, lo otro no, lo otro, catástrofes y sufrimientos, cuando son lo que se llama natural, como decíamos, un terremoto, un incendio fortuito, bueno, eso no tiene que ver con la libertad que Dios dé o no dé, es simplemente las reglas del juego. Claro, ok. Aquí empieza diferente a comparación de Tony y de Pablo. Todos están en la misma página. Bueno, bueno. Este, yo creo que podemos pasar también a la parte un poco más filosófica, si quieren verlo, también para poder indagar en esto. Eh, Estaba pensando en si el mal posee una realidad propia o si solamente es ausencia o deformación del bien. Este, Pablo. Eh, yo creo que el mal no tiene entidad propia, no tiene existencia, porque si no existiría el bien que es Dios y el mal como dos seres eternos, y eso sería un dualismo al estilo el maniqueísmo, por ejemplo, o el mazdeísmo, como Hormuz y Arimán. Lo que hay es el bien, Dios, y en la degradación de ese bien que forma lo que llamamos el mal, que se manifiesta en entes. Ese ente puede ser una persona que tiene una conducta dañina, perjudicial para sí mismo y para los demás, tóxica, o en entidades de niveles mucho más grandes, entre ellas Satán, Lucifer, ¿no? Entendiendo a Satán por el más grande de los ángeles o de las fuerzas que negó ese pregón de Dios y empezó a contaminar en tal caso a sus hermanos, y empezó a generar huestes y huestes de demonios que no funcionan como nosotros en un nivel carnal, sino que funcionan en un nivel intelectual. Los ángeles no tienen cuerpo, los demonios tampoco, pero funcionan por especies intelectuales. Es decir, si yo estoy así, de repente me viene un pensamiento, ese pensamiento puede ser un ángel, angélico, o puede ser demoníaco. Y de esa manera se produce una guerra eterna entre la fuerza que quiere aliarse con ese logos de Dios y la fuerza que quiere alejarse de ello. Entonces, el mal no existe como mal puro, porque si no sería la contra de Dios, pero sí existen los malos. Claro, ok. Pienso en esto. Bueno, Tony, adelante. Yo quería preguntar, Pablo, ¿quién es el que hablaba de la antinomia semiconsciente? Jung, ¿Carl Jung? Ok, sí. bueno, nada más ahí era, tenía esa duda. Y es lo que él veía como Dios, ¿verdad? O sea, esa era como su descripción de lo que era Dios. Y no caía como tal en esto de dualidad, porque seguía siendo un uno. Lo que pasa es que él lo planteaba como que ese Dios iba evolucionando. Yo lo plantearía como que no evoluciona ese Dios, sino la imago Dei que tenemos de ese Dios. Esa sería la salvedad que yo haría. Él no la hacía, pero bueno. Sí, claro. Gracias. Daniel. Estás muteado, Daniel. Ahí está. Listo. Sí, ¿Ya se escucha? Ok. sí. Bueno, este, de acuerdo con lo que dice Pablo, ¿no? Esa cuestión de no ser, bueno, de que siempre lo vemos dualista. Si vamos bíblicamente, estamos, tenemos a Dios que crea todas las cosas, crea el bien y crea el mal. En toda la Biblia Él hace lo que quiere.
Voy a poner el ejemplo de cómo lo vemos nosotros yo pienso que ese es un ejemplo bíblico a nuestras vidas. Eh, ¿Cuántas veces hemos ayudado pensando que somos buenas personas y le hacemos un mal a esas personas? Este, eh, Porque es como que un poco la perspectiva que nos da bíblicamente. Dice Pablo que, pues, ¿a poco él no puede hacer vasos de honra y de deshonra, no? Él pone el corazón y él, como muchas veces lo ven en el Antiguo Testamento y cuando está haciendo el censo, bueno, un montón de ejemplos. Pero eso lo llevo a nuestra vida diaria, ¿no? Cuando nosotros vemos una perspectiva de que somos buenos, y vuelvo a decirlo, y estamos haciéndole un daño a alguien, ¿no? Con un hijo que no le damos las herramientas necesarias porque lo chipleamos, porque no, para que no sufra, se vuelve en una parte de otras personas un mal muy grande, que en el futuro puede desencadenar muchas cosas. Y también he visto que, por decir, personas que han sido con una agresión muy fuerte como violaciones, lo utilizan para un bien, para ayudar a otras personas que han sido violadas, ¿sí? Entonces, esa perspectiva, ¿no? Del cuchillo, de ver, pues cuchillo puedo hacer varias rebanadas de pastel o varios agujeros a varias personas. Esa es la perspectiva que nos han enseñado siempre, ¿no? Y no tenemos la capacidad de ver, pues ahora sí que todo el círculo para ver qué está pasando detrás o más al fondo, eh, al lado, toda esa perspectiva. Entonces, creo que sí, esa parte de siempre, como dice, ¿no? Recibiremos del bien, el bien de Jehová, y por qué el mal no. Excelente. Gracias, Dani. Igual, antes de avanzar contigo, Pablo, me gustaría poner esta pregunta que creo que va con esto de las acciones que hablaban, de si comprender el origen del mal disminuye la responsabilidad de quien lo comete o precisamente permite juzgarlo con mayor profundidad. Muy bueno. Adelante, Pablo. Retomo un segundo lo que dijo Daniel. ¿Quieres que lo cambie el otro? ¿O ahí está? ¿O ahí está? No, bueno, si quieres. No, no, está bien. Y ahora comento esta. La idea de que a veces hacemos el bien a alguien y le estamos haciendo un daño, a veces le hacemos un daño y le acabamos haciendo un bien porque la persona se sobrepone, como decía él, de una violación y logra forjar un carácter que no hubiera forjado sin eso. Em, esa es la idea que por un lado se concibe de Satán. Satán no es el enemigo, si bien es el adversario y todo esto, ¿no? Satán es una máquina de crear obstáculos que nos permite, en ese enfrentamiento que muchos padres de la iglesia lo han entendido así, esa lucha contra el mal es una bendición, porque te forja. Entonces, aunque suene muy raro, que te pasen cosas feas, en el fondo te hace trabajar algo que el padre Fortea le llama el vaso. Es como que Dios nos da la misma cantidad de gloria a todos nosotros cuando nacemos, pero depende del vaso que tengamos, nos va a entrar más o menos. Y el vaso se ensancha en la medida en que me pasen cosas y yo pueda forjar un vaso más grande. Entonces, quizá una persona que vive más años tiene oportunidad de que le pasen más problemas y cosas y pueda aumentar ese vaso, que sería como un templar el espíritu. Por lo tanto, ese Satán acaba siendo no un enemigo, aunque sí sea su intención destruir y todo esto, pero para el cristiano, digamos, es un provecho que te pasen cosas, ¿no? Por eso San Antonio, el del desierto, solía ir a las criptas a pelearse con los demonios, hacía puñetazos, ¿no? Y lo tiraban contra la pared. El Padre Pío es muy famoso también por eso, de que los demonios físicamente lo dañaban. Había una monja italiana que estuvo poseída toda su vida y nunca pudo quitarse los demonios del todo. Así que para responder la otra, respondo después, así no ocupo el tiempo. Claro. Antonio, adelante. Pues a mí me gusta mucho que esa sea la siguiente pregunta porque justo estaba pensando en esto bueno, que lo que decía Nietzsche, de que ten cuidado de compartir
de combatir contra monstruos porque puedes terminarte convirtiendo en uno de ellos. Y creo que es tal cual, o sea, es posible combatir radicalmente el mal sin terminar pareciéndose a aquello que se combate. Y creo que es algo que, o sea, si uno se pone lo suficiente a meditar o uno es lo suficientemente observador o tiene la suficiente atención, como que está ahí y empieza como a surgir esa realidad. Yo recuerdo que la primera vez que me acerqué como a esta idea em, fue en la universidad y por ahí terminó asociándose con esta cuestión de el diseño, porque al final de cuentas yo estaba como pensando, a ver, ¿qué es lo que qué hace un buen diseño? Y pues de pronto se analiza de, a ver, un buen diseño de una pistola, o bueno, un buen diseño de un proyectil, de una bala. Ah, bueno, pues es un diseño muy bueno en el sentido de que el objetivo de la bala es, pues, penetrar el objetivo, atravesándolo, sí, o incluso también, y ahí es cuando justamente empieza como a aparecer esta cuestión, porque tal vez tú lo que quieras no es que atraviese el objetivo, sino que el proyectil se despedace dentro del objetivo y vas a considerar que el objetivo tiene ciertas cualidades, pues porque es un cuerpo humano. Y pues ahí es cuando te pones a pensar entonces, un momento, esto es un buen diseño. Y resulta que ahí en este análisis que se hacía de este caso, era como de que, bueno, un buen diseñador es esta persona que está cumpliendo con ese objetivo de diseñar un buen proyectil y después puede irse con su familia a Disney y pasarla todo bien y estar así sin, o sea, él, digamos, no se está ensuciando las manos al momento de diseñar esta cosa perfecta, pero que al parecer es algo que surge por el mundo, o sea, esta separación entre que él no es responsable de las muertes que va a causar ese diseño de ese proyectil, está ocasionado porque justamente el sistema da un distanciamiento que permite que él no se ensucie las manos, em, que él no vea el daño que puede estar causando. Y creo que eso es algo que no, que nos pasa, o sea, que nosotros, ahí viene la siguiente pregunta de, o sea, comprender el origen del mal, o se involucra tanto comprendernos a nosotros mismos pero también comprender las reglas del juego. O sea, comprender qué es lo que está pasando en el mundo porque las dinámicas hoy en día son sumamente complejas. O sea, para que uno pueda desarrollarse adecuadamente, uno ya tiene que entender, o sea, de cajón hasta cuestiones de procesos cuánticos, porque resulta que así es como funciona las herramientas con las que estamos interactuando, pero, o sea, y se vuelve como esto de que, bueno, yo tengo una noción de cómo funciona un motor de combustión interna y bueno, no la necesito para poder manejar un vehículo. Y creo que eso es lo que nos ha quitado responsabilidad respecto a todas las consecuencias que ocasionan nuestras acciones, que no conocemos todos los mecanismos que están involucrados e incluso nos parece como de que, bueno, es que solamente un genio puede aprender eso, solamente una persona con capacidades distintas a las mías lo puede aprender cuando pues todos tenemos ese potencial de desarrollarnos y es necesario, creo que aprenderlo para poder realmente hacer el bien, aunque sea el bien que no queremos, aunque sea ese bien que no podemos o ese mal que no queremos. Excelente, Tony. Gracias por la explicación. Pablo. Esto de es posible combatir realmente el mal sin terminar pareciéndose a aquello que se combate. En las películas de exorcismo, cuando el exorcista se enfrenta al demonio, hay una línea que cruza a veces por error, que es tomárselo a pecho. Y es normalmente cuando el demonio le dice algo, ¿no? Personal, ah, tú y no sé cuánto, y que hiciste tal cosa, o le toca una fibra, ¿no? Y él cruza la línea de estar tratando con el mal o sea, esa diferencia entre el pecador y el pecado, ¿no? Y empieza a hablar en el mismo código que el mal maneja, que es un código de desprecio del prójimo, de agresión, ¿no? De ataque, de daño al otro. Entonces, ir a matar al demonio ese es hablar su propio léxico. Jesús no hace eso cuando va al desierto a ser tentado.
Jesús simplemente se ampara en Deuteronomio, Levítico, se los pone ahí y se escuda en eso. Por eso un verdadero exorcista habla, dice, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, ¿no? No sé, te obligo o no sé, no sé la palabra, pero bueno, te llevo a que salgas de ahí, ¿no? O que me digas tu nombre, pero no con agresión. Hay una escena en una serie que se llama El Exorcista, que está basada en la película del Exorcista, donde hay un convento de monjas donde estas monjas tratan a los poseídos abrazándolos, pero abrazándolo al demonio ese. Y el demonio de repente, el endemoniado le da un zarpazo y le lastima la cara, y ella lo abraza igualmente y le dice, eres amado, eres amado. Y el endemoniado se va calmando, ¿no? Porque en el fondo no se cancela el mal con más mal. El error no se cancela con más error, se cancela con amor, comprensión, perdón y contención. Gracias, Pablo. Daniel. Este, voy a poner un ejemplo cuando dice acerca de comprender el origen del mal, disminuye la responsabilidad de quien lo comete, ¿no? O precisamente permite juzgarlo con mayor profundidad, tampoco. Lo voy a decir porque yo he conocido en mi vida dos tipos de personas, las sabias y las necias. La mayoría de las sabias han tenido unas vidas bien difíciles, han batallado, pero a montón, pero entienden y le encuentran una sabiduría, no sé cómo, que agradecen todo y siempre están sonrientes. Y el otro tipo de personas le pasa de todo también, sufren, pero hay un enojo acerca de esa vida que les ha tocado. Siempre están, ahora sí que diciéndole adiós o maldiciendo a Dios. Me tocó conocer a varias personas sonriendo después de tener unas vidas bien duras y creo que son los que menos juzgan porque entienden que cada persona pues no se puede estar en sus zapatos y sin en cambio los necios sí, sí, que han vivido el mal pero están enojados son también los que más juzgan. Entonces, creo que esa sabiduría, esa parte de esas personas que logran, que me gustaría llegar a eso, ¿verdad? Porque eh, se me pasa a mí algo, o la tienda no me dio el cambio bien y ya estoy enojado. Y las demás personas, me acuerdo mucho de una señora que llegaba mucho, me tocó estar en una tienda de mi hermana y llegaba y siempre sonriendo, siempre muy amable con todos y le digo, oiga, usted siempre está bien contenta, ha de tener una vida muy fácil, muy padre. Ande, me dijo, si supiera todo lo que me ha pasado, me empezó a platicar. Digo, bueno, tenía un hijo con un discapacitado, bueno, un chorro de cosas. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que he sufrido tanto que también en lo poco he visto mayor cosas que lo que he sufrido. Dice. Entonces, hasta la sonrisa de ella a todos nos contagiaba y era de esas personas que llegaban a dar no un consejo, sino un abrazo, una palma, y yo lo veía porque mucha gente la rodeaba, y dije, wow, qué personas que no juzgan, y uno luego está luego diciéndole mentadas de madre a quien no le hace caso o no le va a uno bien. Entonces, yo pienso que esa parte de comprender el origen del mal, pues sí, es algo también muy ambiguo, ¿no? Claro. Muchas gracias, Dani. Antes de pasar con Urbasi, me gustaría seguir con esta línea que dijo Dani y poner aquí a rodar porque algunas víctimas rompen el silencio, el ciclo de violencia, mientras otras terminan reproduciéndolo sobre otras personas que todavía son vulnerables. Bueno, te los dejo aquí. Urbasi, no sé si quieres comentar o la pasada. Yo quería el anterior, no sé si se escucha ahí, estoy. Sí, se escucha. Ah, Sí, sí, vale, sí, claro. perfecto. Sí, el anterior porque me quedé pensando con esto Claro, de si es posible combatir radicalmente el mal sin terminar pareciéndose a aquello que se combate. claro, No sé, analizando esto, también lo que comprendo es que la palabra combatir, ¿no?
radicalmente, la palabra perdón, radicalmente viene de raíz, ¿verdad? Entonces, no se puede destruir algo que no, o sea, digo, no significa destruirlo todo, sino alcanzar la raíz, ¿no? Eh, que permite justamente al mal reproducirse. Entonces, cuando nosotros creemos que la raíz está enteramente en los demás, comenzamos a parecernos a aquello que combatimos. Y ahí viene lo que nosotros hablamos, ¿no? Lo proyectar la sombra. O sea, deshumanizamos en realidad, nos deshumanizamos. Por eso digo que a veces creemos que hacemos un bien viendo el mal hacia afuera, sin embargo, tenemos que ver qué pasa en el interior. Eso pienso que es lo que siento que como que nos damos ese permiso para la crueldad también, ¿no? Claro, Por eso el mal empieza, me parece a mí, a vencernos cuando nos quiere convencer de que para derrotarlo justamente debemos usar sus mismas reglas, ¿no? Pienso eso. excelente, Rosy. Gracias. Gracias. Agregar a esto que decía Urbasi también y a lo que dice esta pregunta, que Dios ama a todos los seres, incluidos a los que son malvados, porque no existe el mal en sí, existen los seres que se inclinan hacia el mal, que se confunden y se alejan de ese logos original. Ningún ser creado, ninguno, en ningún nivel, ni demonios, ni ángeles, ni nada, carece de una pizca de bien. Porque si no habría algo que es malo absoluto. No hay malo absoluto. Y Dios a los que se descarrían justamente los ama. Por eso jamás Dios manda a nadie al infierno. Dios no castiga. Dios no odia a Satán, ni a Lucifer, ni a ningún demonio. Nosotros muchas veces caemos en eso y odiamos al demonio, como odiamos al adicto, o odiamos al depresivo, o odiamos, ¿no? O despreciamos al depresivo. Eh, Quizá hay que aprender de eso, de Dios, y amar a todos, porque es como cuando uno ve a una persona confundida, no la odia, no la rechaza, le da pena más que nada y la trata de ayudar. Claro. Ahorita que hablaban de la proyección del otro, la sombra, y antes de regresar a la pregunta que les comentaba, de la infancia y la herida, siento que es mejor indagar en esto, ¿no? O sea, de cuánto del mal que denunciamos en los demás es una proyección de impulsos, deseos y contradicciones que no soportamos reconocer en nosotros mismos. O sea, esta forma de ver el mal afuera más que dentro de uno. ¿Ustedes qué opinan? Igual los que no han hablado también pueden hablar. Tani. No, no vamos a dejar hablar. Yo voy a ser malo. No voy a dejar hablar a nadie. Nadie. Eh, Pero pues a Dios te mí, ama igualmente. sí, por eso se me hace todavía más malo, porque sé que me ama y fortalece mi maldad. Creo que, o sea, si le quitamos como esta parte del mal en sí, o sea, digamos como con esta connotación negativa de que hacemos una proyección de la sombra, ¿no? En ese sentido junguiano, creo que aparte, o sea, como tal, nosotros no podemos conocer nada que no podamos abstraer, o sea, como tal, si no podemos interactuar con algo que no podemos formar una imagen, una representación en nuestras propias cabezas, al menos hablando de este sentido de como desde nuestro razonamiento, o sea, creo que para conocer algo se puede hacer como esa como distinción entre el conocimiento que uno como que puede, no saber cómo decirlo, como, o sea, creo que la comprensión, una comprensión profunda involucra que uno sí, digamos, haga de sí lo que está conociendo. Así que en este caso, esta proyección de impulsos, deseos y contradicciones, no es de que, o sea, creo que ese de soportar, reconocer, involucra más
como esa capacidad de volvernos conscientes de ello mismo. O sea, creo que si pudiéramos volvernos completamente conscientes de eso que no soportamos, o sea, si no lo soportamos es porque no hemos terminado de verlo. O sea, no, porque si también en algún momento vi esto de que la verdad, la verdad sí es una sensación, te da una sensación de paz. Si te dicen algo y te causa incomodidad y que te están diciendo la verdad, entre comillas, no es la verdad completa. Todavía hay algo ahí oculto. Y creo que eso que no soportamos reconocer, o sea, creo que involucra más como ese proceso de concientización de lo que somos nosotros mismos. O sea, porque yo puedo reconocer algo en mí, pero que involucra como soportarlo. O sea, creo que ese soportarlo va más como, como que, bueno, yo a pesar de ello, estoy viviendo y lo vivo todos los días y soy todos los días consciente de que eso es parte de mi naturaleza, pero que no me define o no me limita. Claro, gracias, Tony. Pablo. Esto de cuánto del mal que denunciamos en los demás es una proyección de impulsos, deseos y contradicciones que no soportamos reconocer en nosotros mismos. Em, yo creo que el elemento que crea la diferencia es la implicación personal emocional. Por ejemplo, Jesús llamaba sepulcros blanqueados a los fariseos, raza de víboras, hipócritas. El apóstol Pablo también acusaba a algunos de ese comportamiento inadecuado. Llegó hasta acusar al sumo sacerdote de ser una pared, un muro blanqueado, también le dijo. Ahora, cuando uno critica, en el buen sentido, ¿no? Detecta un problema y dice, ahí hay un problema, esta persona está siendo manipuladora. Cuidado porque aquel es un poco violento, cuidado, pero no se te mueven las entrañas cuando lo dices, entonces es una crítica que es una observación. Que puede ser más dura, menos dura. Pero cuando hay algo que se te revuelve en las tripas y tú dices, oh, no soporto a esta persona, maldito, no sé qué, eh, y lo acusas de algo, y en esa acusación hay un revoltijo, ahí es porque te está implicando y probablemente sea algo que no soportas de ti y eliges proyectarlo en otro porque no lo quieres ver en ti. Claro, muy fuerte todo esto. Gracias, Urbasi. No, Pablo, Urbasi, por favor. Vale, gracias. Yo creo considero que la proyección, bueno, como decía Pablo, que muchas veces veo en alguien que me molesta, me incomoda y digo, "Oh, no, como decimos vulgarmente, sobre todo porque lo uso como un clip de mis cursos, digo, ¿qué hay en mí que ha creado esto? ¿No? Siempre para que se entienda la proyección de la sombra. Pero en realidad yo creo que en algún punto, por más que las tripas no se me revuelvan, ¿no? Y esas cosas, siempre hay una proyección, creo que hay una unidad infinita que generalmente nos cuesta verlo, por eso creo que no quiere decir que todo tiene que ser mea culpa, ¿no? Considero que el ser humano tiene que aprender justamente del otro y de todo aquello que considera que no le pertenece. Y sin embargo, pienso que sí. La segunda pregunta, esto de la crueldad, nace principalmente del odio. Considero que la crueldad puede nacer de las tres vías, ¿no? Del odio, de la indiferencia, del deseo y del deseo de pertenecer. El odio nace porque se despierta, ¿no? Es una emoción que despierta justamente todo esto. Eh, yo creo que la raíz más peligrosa es la indiferencia, ¿no? Cuando dejamos de sentir, ¿no? Al otro como alguien humano, es decir, cuando dejo de ver a la otra persona y no lo veo como humano, ¿no? Lo veo a través de esa emoción que me está despertando. Por eso el odio hay que ver cómo estoy viendo a la otra persona, desde dónde, ¿no? Y cuando eso pasa, aparece la indiferencia. Y creo que el deseo de pertenecer puede llevarnos a hacer mucho daño, a veces cuando no quedamos en ciertos grupos o en ciertas familias, tenemos ese deseo, ¿no? Que a veces nos enceguece y quedamos como enganchados en esa emoción que genera justamente, ¿no? Esa sensación de negatividad. Por eso pienso que la crueldad, para mí, comienza cuando el sufrimiento del otro me deja de importar. Es decir, cuando yo volviendo a la primera pregunta y a lo que dije anteriormente, no veo al otro.
O sea, quiero separar, digo, bueno, si esta persona me molesta y es que yo estoy proyectando mi sombra, pero si hay algo que me molesta y no estoy sintiendo nada y nada me está despertando, es que no, yo creo que yo tengo que estar viendo al otro, o sea, lo que nosotros conocemos como empatía, ¿no? Esa necesidad de ver al otro. Y si no, hay algo que yo digo, si yo fuera el otro, realmente, ¿qué haría? Porque muchas veces uno critica, cuestiona a los demás, ¿no? Pero uno dice eso, que también se utiliza, ¿no? En la jerga muy común. Si yo fuera el otro, si yo fuera el otro, tal vez haría lo mismo. No, mentira, no haríamos lo mismo. Si yo fuera el otro, no lo sé qué haría, ¿no? Porque uno no es el otro, pero si yo estuviera, ¿no? Si yo viviera lo que el otro está viviendo, tampoco uno tiene que estar sintiendo esa parte de compasión, ¿no? Que a veces como nuestro ego es tan potente y siempre está justamente en la crítica y despierta emociones como en este caso el odio, ¿no? Entonces hace que no podamos entender que cuando uno deja de sufrir, deja de sentir, para mí empieza el acto de crueldad. Ahí es donde empezamos a crear, ¿no? Un problema, o sea, algo cruel, siento yo eso. Y respondiendo, creo, no sé si fui clara, la segunda pregunta. La crueldad, ¿no? Porque esa era la palabra. Nace principalmente del odio, nace porque pasa todo eso y la crueldad aparece cuando dejo de importarme, cuando deja de importarme el otro. Eso es. Claro, sí. Bueno, creo que para mí fue muy claro y para mí fue como la compasión como la conexión, pero muchas gracias Sí. por tu debate. Nada, a ti, Víctor. Pablo. Em, Quería agregar algo de esto de cuánto del mal que denunciamos en los demás. Uno no puede ver su propio mal, es muy difícil. Normalmente uno ve, como dice Alan Watts, en el espejo retrovisor, siempre a tiempo pasado. Entonces uno tiende a ver en los demás esa viga en el ojo ajeno, no, esa paja en el ojo ajeno, es lo que le permite reconocerse. Entonces, en última instancia, es el único mecanismo que tenemos. El mal lo vemos afuera para poder, en tal caso, poco a poco ir interiorizándolo. Así que es un mecanismo que es el único que tenemos, ¿no? Uno no puede girar la mirada para adentro y decir, a ver cuánto mal tengo en el inconsciente. Es que no lo ves. Lo ves cuando se monta, se engancha en alguien, se le cuelga el cuadrito del cuello a alguien y ahí lo ves. Y por otro lado, esto de la crueldad, yo creo que hay niveles de mal, hay niveles de descarrío. Cuando te descarrías mucho de ese logos, de ese amor, de ese entendimiento, de esa aceptación del otro, te conviertes en alguien que odia o es indiferente. Es decir, te enfrías. Ahí no hay revisión moral. Esa persona está como que no sabe el mal que está haciendo, ya lo olvidó hace mucho, ya vive envuelta en odio o en una indiferencia del prójimo absoluta. Diferente es la obediencia, por ejemplo, el soldado que obedece y fusila a otro porque lo tiene que hacer, o la cobardía que te lleva a no, por no perder el trabajo, estafas a otro, dañas a un tercero, traicionas a un amigo, o el deseo de pertenecer para que no te echen del grupo, para formar parte de la Grey. Esa clase de mal sí eres consciente. O sea, sabes que no va por ahí y lo sigues haciendo y tienes una doble... que esto cuando están los exorcismos se ve muy bien. Hay exorcismos donde viene y va y la persona de repente abre los ojos y es la persona y de repente se vuelve a meter el espíritu y vuelve el espíritu, pero hay un momento que si esto sigue avanzando y no se para, se produce como una integración. Y cuando el mal se integra, siempre queda bien, ¿eh? Siempre queda bien, pero se integra, digamos, es 95% mal, esa es la persona que odia y jamás se pregunta por qué odia, o es indiferente y se puede estar muriendo el vecino y le importa un cuerno, y tampoco tiene, uno dice, pero no, no tiene culpa, no, es porque ya se enfrió hasta ese punto. Mm, Muy bien, Pablo. Gracias por la explicación. Lina, adelante. Hola, Hola, adelante. bueno, yo aquí estaba como oyéndolos y bueno, mirando, ¿no? Como estos caminos que a veces he transitado preguntándome sobre el mal.
como concibiéndolo a veces como fruto de la ignorancia de quienes somos en, en lo más profundo, ¿verdad? Eh, eh, esto de también preguntarme si el mal también puede ser fruto del desamor, ¿verdad? De una persona herida, de alguien que no ha sido abrazado por la vida, por sus padres, y va acumulando ese dolor, ese resentimiento que se va enconando, va tomando forma y que puede expresarse como mal, como un dolor expresado de una manera equivocada, o la manera en que sabe la persona en ese momento, ¿verdad? Pero al punto a que voy es que en estos días, no sé si ayer o antier, hablábamos del trigo y la cizaña en el Evangelio, ¿no? Y cómo los apóstoles le piden a Jesús que por qué no vamos a cortarla, ¿verdad? Si la cizaña es, bueno, vamos a cortar. ¿Por qué no la cortamos? Y él dice no, ¿verdad? Entonces, a nivel intrapsíquico nuestro, como la existencia de esas dos realidades, porque el mal es una realidad. Ahora, aquí estamos es dilucidando de dónde viene, pero negar la existencia del mal no es posible. Muy bien, existe. Entonces, cuando al punto a que voy es que cuando él dice no la corten, dejen que crezcan, ¿verdad? Juntas, yo lo que quiero hoy hacer énfasis en la misericordia y en la espera de Dios. Muy bien, en ese Dios que va caminando, que va transitando con nuestra historia, que va con nosotros, que dice, vamos a dar otra oportunidad, dejemos que el hombre vaya creciendo, se vaya volviendo adulto, que vaya conociendo a Dios, que vaya adquiriendo ese conocimiento, porque yo siento que en ese no la corte es, yo creo que podemos alcanzar y podemos sentarnos todos algún día en la mesa. Entonces eso me da esperanza a mí. Muy bien, la espera y la paciencia y la misericordia de Dios con esa creación, con el hombre. Que ahí que hay que trabajar, bueno, del tema de las heridas y todo esto que puede dar cauce al mal, sí. Muy bien, también desde el punto de vista espiritual, cuando encontramos ese contexto de paciencia y de misericordia, me da un punto, un arraigo de esperanza. Para mi propio mal, el que veo todos los días en mí, con el que combato, con el que, ¿verdad? Con el mal social, pero también con el mío, con el que anida en mi corazón, por eso también de orar para que se purifiquen todas estas tendencias que hay en mí, a través del Santo Espíritu y de todo este trabajo. Excelente. Muchas gracias, Lina. ¿Urbasi? Sí, perdone, es porque me quedó pendiente algo y quiero hacerlo más, que es ser cortito lo posible, porque creo que lo que acaban de decir mis compañeros, los compañeros acá es justamente lo que me faltó decir. Como dije antes, para mí la crueldad comienza cuando el sufrimiento del otro deja de importarme. Yo veo que estamos en una sociedad donde justamente hay un montón de esto, estamos mirándonos todos o la mayoría, veo, ¿no? Creo que para mí ese es el punto más crucial del ser humano, ¿no? Cuando deja de importar el otro, pero no hablo del otro del vecino, del familiar, del hijo, no, porque yo veo lo que está pasando en lo global, ¿no es cierto? Por ejemplo, con lo que tenemos ahora tan reciente, lo de Venezuela, gente, ¿no? Tantas cosas que están pasando en el mundo y veo esto y bueno, no todos, uno se conmueve, ¿no? Pero ¿y dónde está ahí? em, en los actos, ¿no? Porque yo creo que, así como dijo Lina, creo, la conexión con Dios y Dios nos quiere también en la acción, ¿no? Dios nos quiere en la acción, justamente. Y respecto a la primera, yo creo que para esto de la proyección de la sombra, tenemos que, y me incluyo, obviamente, pues soy parte de esto, ¿no? Y aprendo todos los días. Y creo que la humildad, el acto de humildad es muy importante, por eso nunca determino qué hay de proyecto. Yo creo que es un aprendizaje muy
grande cuando uno ve realmente todo lo que aprende a diario, hasta aquello que dice, no, 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 yo esto no, no, sí, también, eso pienso. Y ya está, perdón, era que me había quedado eso como, No, todo bien. gracias. Ah, a ti, algo así. Ana, Ahora sí. adelante. Estás muteada, Ana. Tienes que desmutear. Perdón. Ahí está. Eh, Respecto de la primera pregunta, claro, decía Pablo una cosa, claro, que no se ven. O sea, proyectamos en el otro, sabemos el mal en el otro, pero no uno mismo. Y eso es pues por falta de conciencia y falta de observación. Y también yo creo que es muy importante porque tenemos una imagen psicológica de nosotros mismos, de ser buenas personas, de ser justos, tal, y vivimos y habitamos nuestra vida desde esa imagen psicológica. Entonces, desde esa imagen psicológica, lo que hacemos, digamos, no bien, o hacemos mal a los demás, no lo vemos o nos justificamos. Y es muy fácil que la mente se enrede en el concepto de sí mismo, porque siempre la mente, su trabajo es eso, comparar, comparar. Y entonces, si te comparas tu actitud y tu acción con la de los de los demás siempre están mal y hacen mal. Entonces, es un tema a observarse uno mismo desde la humildad. Y en cuanto al segundo, pues es que, claro, eh, me acordaba esta mañana de Melinchón, mucho, me impactó mucho, porque claro, Melinchón, sin ser consciente, sin pretenderlo, no estaba en la línea del bien, estaba en la línea del mal y acaba siendo que esa frase me pareció muy relevante, servidor del mal. Sé que es muy drástico decirlo así, si no es servidor del bien, es servidor del mal. ¿Qué va? Todos estamos ahí en los grises, ¿vale? O sea, en las zonas grises, no hay ni blanco ni negro. Pero el relato de Melinchón revela que la ofuscación, si es que la mente es importante observarla, la ofuscación de la mente en determinadas ideas es la que determina el actuar de los hombres. Por ejemplo, lo de las guerras es muy claro. Es muy claro, pero por qué existen las guerras? Por ideas que detrás hay un interés. ¿Qué interés? El económico. ¿Y qué hay detrás del interés económico pasado un límite? El del poder. ¿Por qué? Por el simple poder. Y entonces eso puede ser una embriagación mental de tal calibre que vives ahí. Y puedes disfrutar, porque yo hasta hace no mucho pensaba que la gente que no estaba en esta línea del bien y ser consciente, pues sufriría más. ¿Qué va? Es una candidez mía. No, no, no. Ellos viven felices en su mundo y cuando su mundo y lo que pretenden o sus intereses no salen bien, bueno, reaccionan, pero eso no siempre les hace salir de ahí. Entonces, observar la mente, en definitiva, es importantísima y observarse los procesos psicológicos de uno mismo. Clave, clave. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Pablo. Eh, yo quiero agregar la idea de que el mal no es un fenómeno humano, netamente, es un fenómeno cósmico. Es decir, antes que se cree el ser humano, se crearon los ángeles en todos sus niveles, ¿no? Desde los niveles más gloriosos cerca de Dios hasta los que se acercan más a lo que sería el humano, como son los ángeles mismos, ¿no? Pues está ángel, arcángel, ¿no? Y ahí hacia arriba hasta el serafín. Em, y ya esa perdición ocurre antes que aparezca el ser humano inclusive. Con lo cual tendemos a pensar que somos como una especie de vasija cerrada que si tenemos mal lo tenemos adentro, porque somos nosotros mismos los gestores de nuestro propio mal. No, yo creo que somos como esponjas que tenemos agujeros y por eso San Pablo habla de esto de los espíritus del aire. Estamos atravesados, como decía Ana, por esto que ella llamó ideas y bueno, estas ideas es la materia que manejan los demonios, que es especias intelectuales. Entonces, yo no tengo pensamientos, me atraviesan los pensamientos. Y esos pensamientos
si yo no genero algún tipo de discernimiento o algún tipo de ancla, me forjan, me van dando carácter y me veo poseído. O sea, Freud pensaba que el inconsciente era un inconsciente propio. Yo tengo mi propio inconsciente que según lo que me pasa en el día, a la noche sueño cosas. Pero Jung dijo, no, mira, hay un detalle. Quizá el inconsciente no es tuyo. Hay un inconsciente tuyo de tus cositas, pero se mezcla con el inconsciente de todo lo, no solo todos, sino todo lo demás, ¿no? Colectivo. Por lo tanto, uno está atravesado, llámale arquetipo, llámale lo que quieras, demonios, ¿no? Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no se trata de tengo que modificar mis conductas, tengo que ver qué estoy oyendo, qué me está atravesando, qué pensamientos me llegan. De ahí vienen estas, no sé, frases tipo San Benito, de Crux Sacra Sit Mihi Lux, ¿no? La cruz es mi guía, el demonio lo rechazo, no me digas tonterías, trágate tu propio veneno, ¿no? Que es lo que dice la oración de San Benito. Es una forma de con palabras cancelar las especias intelectuales de estos ángeles. Pienso que solemos vivir de una manera donde nos parece que todo es muy, muy inocente, así muy ingenuo, como que, no, soy yo con mis cositas, tipo Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Yo creo que hay más. O sea, hay gente, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Alrededor nuestro, hay gente. Aquí hay más gente de la que creemos. Claro, claro. Gracias, Pablo. Quiero seguir con María Jesús, pero me gustaría, porque ya es la una, así que solo para poner a rueda otra pregunta que creo que va reuniendo como todo esto y es, ¿en dónde termina el mal de los otros y comienza nuestra participación activa, pasiva, consciente o inconsciente en lo que condenamos? Si quieres responder esta o me regreso a la otra, María Jesús. Bueno, gracias, Víctor. Mira, yo iba a decir algo, pero ya Pablo me lo ha aclarado. Es Mm, decir, yo consideraba que el mal está dentro de nosotros. Es decir, que el ser humano, pues igual que los ángeles, hay esa deriva, ¿no? de Lucifer. También en el ser humano, yo creo que nacemos con un punto de luz que lo tenemos todo del espíritu que está en todos los seres humanos, yo diría que en toda la creación, en distintos niveles de conciencia, y entonces depende de nosotros mismos, ese mal, bueno, de nosotros mismos y del espíritu que nos inspire, ¿no? De, de, de nosotros influir o desarrollar ese, ese mal o al contrario, desarrollar ese bien. Y decimos, bueno, es que las circunstancias de las personas, claro, hay que tener empatía porque ha llegado esta persona que explicaba muy bien Urbasi a esta situación y tal. Sin embargo, yo creo que es algo todavía más ontológico, se puede decir. Eh, mm, Porque personas que han vivido muy bien, lo han tenido todo, tienen una tendencia al mal. Y entonces una tendencia al poder y en ese poder a ser cruel, ¿no? Y lo han tenido todo. Entonces, ¿en qué consiste esa conciencia del bien y del mal que uno tiene desde que tenemos uso de razón? claro, claro, claro. Entonces, es lo que a mí me cuestiona, porque yo veo que, por ejemplo, en la raza gitana, un chiquillo que nace en una familia desestructurada, que no come, que tal, que después roba o mata o tal, bueno, pues hay que tener empatía con ese ser, porque ¿qué ha vivido él? Yo no lo he vivido. Pero ¿y la gente que ha vivido bien? Que ha vivido bien siempre. Y sin embargo, intenta tener cada vez más. Lo estamos viendo, el poder. Es decir, hay una libertad en el ser humano y que nosotros somos conscientes de hasta dónde podemos llegar. Y lo somos desde muy pequeños. Somos conscientes de lo que está bien hecho y de lo que está mal. Y bueno, a veces no creo que dependa de las circunstancias. Hay gente que ha vivido unas circunstancias terribles y tienen una gran sabiduría, el gran Exactamente. misterio de la existencia, ¿no? Gracias. A ti, María Jesús.
Patricia, adelante. Gracias. A ver, me parece que respondiendo a esta pregunta, ¿dónde termina el mal de los otros y comienza nuestra propia participación activa, pasiva, consciente e inconsciente en aquello que condenamos? eh, es una condición muy inherente desde el punto biológico del ser humano, es decir, en el cerebro está ya diseñado como es el poder captar, el poder reconocer y el poder hacer el mal. Es decir, que tenemos ya. Y frente a eso funcionan biológicamente, estoy hablando aquí biológicamente, muchos otros componentes que se procesan también en el cerebro, pero que es, por ejemplo, el cortisol, ¿no? Es Claro. la adrenalina que produce tremendamente estas emociones que no son conscientes. El asunto es que no hay una conciencia de eso, porque cuando yo estoy actuando con odio, no estoy diciendo me está funcionando la adrenalina más, no, o sea, es inconsciente, pero es una condición inherente, inherente a la condición humana. Y entonces yo creo que el odio, en definitiva, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo frente a la amenaza, a la integridad física, psicológica, moral. Entonces ahí es cuando yo quiero aniquilar al otro, porque ese otro es el responsable de ese mal que yo padezco. Pero en el momento en que yo no reconozco que eso o sea, que biológicamente estamos hechos así, igual como los animales, ¿no? O Hoy lo sea, dijiste bien. entonces el perro reacciona, el perro, por ejemplo, reacciona con una violencia grave frente a alguien que le quita una comida o que le agrede. O sea, los perros pueden matar. Y entonces me parece que el aniquilar al otro es quitar eh, es hacerle responsable al otro, pero de ese otro que está, de la otra persona que reacciona así, pero sin tomar en cuenta de em, que mi cerebro está diseñado para protegerme del peligro, ¿no? Yo creo que es importante anotar eso, porque aquí estamos hablando como que el odio, eso es todo negativo, ¿no? Entonces, en el momento en que, por ejemplo, yo no puedo controlar la ira, estoy viviendo procesos intensos de sufrimiento en todo ese proceso, ¿no? Sea bueno o sea malo, pero el ser vive intensos procesos de sufrimientos, pero también hay que tomar en cuenta que estamos viviendo en un sistema de creencias, de costumbres, de hábitos. O sea, el odio se expresa diferente, por ejemplo, en el mundo asiático, en las culturas diferentes, ¿no? Se puede vivir, o sea, de forma diferente. Y frente a eso, en esta pregunta, puedo también detectar el mal de los otros. Y es tan importante esto porque, en definitiva, estas son condiciones en que nos hacemos nosotros mismos infelices a la vida porque vivimos desadaptadas. Entonces, yo quería hacer esa reflexión. Está bueno, Patricia. Sí, está bueno reconocer los demás y el contexto de todos, ¿no? Creo que ahí es donde radica para poder entender. Muchas gracias. Ana, Gracias a usted. andas muteada. Perdón. Ahí está. Qué interesante, Patricia, porque eso yo lo había oído hacía tiempo, pero no lo recordaba. Y ponerlo sobre la mesa es muy interesante. Es muy interesante. Efectivamente, hay procesos biológicos que pueden llevar a que actuemos así, pero como somos animales, pero somos animales conscientes, se trata de hacernos cargo de esa pulsión. Es como, porque si no sería como yo tengo un deseo sexual de una mujer que pasa por la calle, la violo. No,
tú te lo autorregulas y lo canalizas de la manera que a ti te parezca, pero no mediante un acto de violencia. Pero sí es muy interesante a efectos de tener en cuenta que puede estar ocurriendo eso. Solo se resuelve con un determinado nivel de conciencia respecto de uno mismo, pero respecto de los demás, realmente no podemos hacer nada. O sea, en cuanto a sus pulsiones y el autocontrol que puedan tener sus pulsiones. Lo que podemos hacer es observar, como siempre. Observar qué está pasando. Efectivamente, una persona que tiene un acceso de ira, está explotando todo el dolor que tiene dentro y tú puedes estar viendo una persona que está sufriendo y si es una cosa puntual, la dejas pasar, pero si esa persona te cogía a ti como receptáculo de la expresión de su ira de esa manera, porque no sabe expresarlo de otra manera, a lo mejor incluso porque se lo has pedido, pues yo ahí es donde pongo el límite, es como, oye, yo estoy aquí para escucharte lo que tú necesites, pero no así, cuéntame tu dolor, no me lo explotes en la cara, por ejemplo. Y en la palabra odio, qué interesante, la palabra odio, detrás de la palabra odio, ¿qué es lo que hay? Pues hay un miedo básico de supervivencia. Hay una idea de miedo básico a nivel de supervivencia desde mi punto de vista. Y o salimos del nivel de supervivencia en general de la humanidad, pasa a otro nivel que no sea el de supervivencia, o pues no acabará ni el hambre en el mundo, y al final el hambre del mundo es mejor como yo, me aseguro comer yo, que los demás, pobrecitos, sí, pero no, no hay pero, es que hay para todos. Entonces, es tema importante, y Pablo, darte las gracias por poner sobre la mesa el tema de que estamos rodeados de entidades que en un vídeo me encantó, le llamaban los oscuritos, que, bueno, pues que tienen su propio plan, su propia vibración y sus propios esquemas, porque a veces sí ocurre que te ves pensando una cosa y dices, pero, o sea, que sabes que esto no es tuyo. A mí me ha pasado y de repente me digo, pero si yo no siento eso por esa persona, no siento... Entonces es muy interesante, sobre todo a mí me viene muy bien recordarlo, aunque yo esto lo tengo últimamente mucho en mente por los vídeos que voy oyendo, que efectivamente, mm, a ver, que lo tengamos muy en cuenta, no para eximirnos de responsabilidad, no, para nada, sino para distinguir, empezar a poner antenita, ¿m? Y empezar a hacer poner el aprendizaje de, sobre todo yo, me puede pasar en meditación que de repente viene una palabra, una frase, pero que no son pensamientos, que no tiene nada que ver con mi mundo, ¿no? Entonces, es como poner atención en eso, observarlo y yo lo que hago es observarlo, repito, como si era la radio del vecino. Incluso hay cosas, incluso con divertimento. O sea, divertimento es, pues fíjate, o sea, no darle mayor importancia, porque donde pones tu atención, pones energía. Y no, su energía es de una vibración y la vibración, o sea, si entras, lo que decías tú de los exorcismos, Pablo, cruza la frontera, claro, ya está jugando al otro lado de la cancha. No, 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 no. La manera de mantenerte en tu vibración, el humor es muy útil para todo, para todo. Nada más. Muy bien, Ana. Muchas gracias. ¿Pablo? El padre Amort, me hacía acordar Ana recién, con eso, el padre Amort, que era el exorcista del Vaticano más famoso, del cual el padre Fortea de aquí de España fue como aprendiz de él, le hacía así al demonio, o sea, cuando tenía una persona poseída, antes de iniciar se ponía la estola, todo, y antes de iniciar le hacía así al demonio, como diciéndole, no voy a entrar en esa dinámica de te tengo miedo y por lo tanto me posees. Así que sí, dice la carta de Pedro que el diablo anda como león rugiente presto a devorarnos. Y también hay un dicho popular que dice que la mejor manera que tiene el diablo de operar sobre nosotros es hacernos creer que no existe. Y está muy extendido esto de que mi cráneo está tan cerrado que no me entra nada, todo lo que está dentro es mío. Y no nos damos cuenta que si yo miro la televisión o estoy acá en esta reunión, están entrando cosas, ¿no? Y si voy a hablar con un amigo, me están entrando cosas. Y si veo un cartel de publicidad, yo soy permeable.
Y hay algo que hoy en día le llamamos la nube, ¿no? O la cultura, si uno quiere, que puede ser la nube del Tercer Reich, la nube del comunismo, del capitalismo, del cualquierismo, y que te impregna y te dice, vamos a matar a los herejes, ¿no? Y uno dice, ¿por cómo llegué a esto? ¿No? Como Hannah Arendt en el juicio a Eichmann, ¿no? Que esperaba ver un tipo, un monstruo, y se encontró un señor como cualquier otro que decía que solo firmaba en su escritorio las muertes y dice, ¿cómo puede ser que no muestre signos de ser un tipo deforme ni nada? Y era un hombre común y corriente. O sea, así nos pasa. Los grandes poderes aún económicos, la forma que tienen de operar sobre nosotros, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, envenenar a alguien sin que se dé cuenta, bueno, no le digo nada y le voy metiendo cosas en el agua de la tubería, en el aire que respira. Pero si pregunta, no, no, todo eso es mentira, no, no, no hay nadie que te haga nada, no, no, ¿dónde ves a alguien? ¿Dónde ves a alguien? Entonces, esto de dónde termina el mal de los otros, lo digo rápido, y comienza nuestra propia participación activa, pasiva, consciente o inconsciente en aquello que condenamos cuando no ayudamos. Cuando hay alguien enfermo y digo, y bueno, es su problema. Cuando hay alguien poseído y digo, porque poseído no quiere decir que lance espuma por la boca, ¿eh? Poseído quiere decir una persona que está poseída por el rencor, poseída por un recuerdo, poseída por un trauma, y digo, que se apañe, que se apañe. Ahí comienza mi participación y ahí me vuelvo mal yo. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. González, adelante. Ok. Este, también yo quiero aportar esta parte de cuando Cristo dice que hay que nacer de nuevo, porque todo estamos desde pequeños, nos han metido cosas, la sociedad, la familia, la escuela, los sismos, realmente todo es sectario, todo es una, si pertenezco a un club de motos, ya no me gustan las otras motos porque, o sea, siempre el hombre va a estar en esa parte escogiendo un bando, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y es tan difícil esa parte de nacer de nuevo porque a diario lo tenemos que hacer. Incluso ahorita que platicaban de las cuestiones internas, vamos a poner de anímicas, ¿no? Y que ahorita ya también mucha gente lo quiere ahora sí que como decía Crowley, todo le quieren echar la culpa al diablo y no tomar las riendas. Mató porque no tuvo las pastillitas, no sacó una buena calificación porque no tomó las pastillitas y ya todo se va a esa parte y ya no agarramos ni dejamos que agarren también las riendas de nuestras acciones. Este, Creo que desde pequeño yo recuerdo ese mal desde que iba con mi mamá y que me decía, vente para acá porque viene un drogadicto. ¿De dónde lo veía mi mamá que era un drogadicto? No lo sé. Entonces, se queda ese arquetipo de drogadicto y ya cuando ya veía yo a alguien, me hacía para un lado de la calle y ya estaba implícito el mal, ¿no? O sea, ya estaba ahí la parte mía, que ya está de sectario, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también toda la religión, porque en el cristianismo hay muchos sismos y en el Islam, y si no eres de tal parte, ya están mal los demás, porque tienes que estar dentro de un grupo a fuerzas, porque ya ese mismo grupo te va a impedir juntarte con el vecino, porque no está dentro y no acepta lo que tú estás pensando. Entonces ya ahí está el mal, ya ahí está el diablo. Entonces, esa parte de nacer de nuevo es a cada momento y en cada instante, o sea, incluso en el trabajo mismo, o sea, con mi esposa, con mis hijos, híjole, eso que mi mamá me había dejado, esa tradición, lo estoy volviendo a hacer y es bien difícil, es muy difícil. Y yo creo que ahí entiendo mucho esa parte de cargar la cruz, ¿no? Cada quien tome su cruz y en esa parte, toda esa tradición, todo eso que yo creo que así debe de ser la vida, pues te topas con pared, porque tu misma esposa, la misma persona que vive en el mismo cuarto, ya tiene otra cajita en la cabeza. ¿Cómo Claro. termino? Gracias, Daniel. Igual creo que por último voy a poner en rueda estas dos preguntas que siento que engloba esta parte como muy social, interior, que tenemos, ¿no? Porque la primera dice, ¿puede una persona considerarse buena cuando solo se comporta correctamente porque nunca ha sido sometida a una verdad, prueba de poder
miedo, humillación o necesidad. Ahí yo digo que es lo social. Y la otra dice, el ser humano, perdón, el ser humano hace el mal porque posee una sombra o porque se identifica completamente con una imagen ideal de sí mismo y deja de reconocerla. Para mí es como lo interior y lo exterior cómo se conjugan ahí, ¿no? Y ahora sí, Ana, adelante. Andas muteada otra vez. Ay, lo siento. Em, Volviendo a la anterior, solo una cosa, poner énfasis sobre lo que ha dicho Pablo, que al final está hablando de la indolencia. La indolencia, es decir, dónde termina el mal, dónde empieza el mal del otro y dónde, a ver, dónde termina el mal de los otros y comienza nuestra propia participación. Pues nuestra propia participación empieza cuando somos indolentes, porque una enfermedad parece una cosa muy, muy común, muy clara, ¿no? Parece muy claro ahí tener compasión, pero yo invito a que todos pensemos, si no ahora, luego, cada uno, en qué pequeñas cosas del día a día podríamos ayudar a que pequeñas cosas que no están bien, digamos, no, a lo mejor no es un gran mal, ¿no? Pero podríamos hacer algo para, no desde el ego, sino desde el, el dar un ejemplo, de verdad, no desde el ego, desde dar un ejemplo de dignidad, de respeto. Por ejemplo, vas al supermercado y la cajera te contesta mal. Entonces, evidentemente no vas a contestar mal. Vamos, a mí me parece obvio. Pero también puedes decir, uy, mira, estoy cansado o cansada, no digo nada. O puedes decir, oye, no, no me hables de esa manera, yo me estoy dirigiendo a ti con respeto, háblame de la misma manera. ¿Por qué? Porque solo ese gesto igual a esa persona le hace algún efecto. Porque tú tienes la capacidad a lo mejor de atreverte a hacer eso, pero es que igual detrás de ti hay dos personas que lo están oyendo y no se atreven. Y esos pequeños gestos de, de marcar un poco el espacio del respeto hacia el otro, yo creo que van forjando sociedad y van forjando conciencia respecto de nos debemos un respeto. Por ejemplo, indolencia. Si estás oyendo, porque parece muy claro, pero hay gente que no se atreve y yo respeto todos los miedos. Pero a lo mejor hay que pensar cómo hacerlo. Por ejemplo, una amiga decía, es que el vecino vive en un barrio, bueno, da igual que fuera un oriental, pegaba a los niños. Y entonces un día, y claro, los oían a los niños gritar. Y un día decidieron llamar a la policía. Pero ¿qué pasa? Que igual el policía no fue muy hábil, llama donde el oriental, le explica tal, y luego llamó a su puerta. Dice, estábamos asustadísimas, porque claro, lo lógico es que pensara el oriental que habíamos llamado nosotras. Ujú. Claro, entonces digo, ¿y cómo resolvisteis? Pues abrieron la puerta porque mi amiga decía, no abras, no abras. Y claro, es la policía, hay que abrir. Total, que abrieron la puerta y dijeron, mire, que es que nos han llamado y la compañera de piso dijo, no, no, nosotros no hemos llamado. Claro, ponte a juzgar a esa chica. Ujú. Claro, igual la podemos jugar y decir, qué cobarde. Pues no, porque viven puerta con puerta con una persona violenta, ¿vale? Entonces, si lo piensas, la buena labor ya estaba hecha. Lo habían denunciado y ya habían hablado, ya la persona oriental había visto que no es impune, ¿vale? Pero tampoco hace falta lanzarse a los leones. Entonces, eso puede pasar incluso por la calle, a lo mejor ves, yo por donde vivo no pasa, pero se me ocurrió esta mañana, ves o un señor que pues maltrata a su perro o le da una patada. Pues no te vas a poner a razonar a ese señor que tiene ese nivel de sensibilidad. Oiga, no trate así al perro. O sea, razonar no, pero a lo mejor pasar y decir, mire, es un ser vivo, a usted no le gustaría que le trataran así. Probablemente el señor te grite, pero tú lo dices y sigues tu camino. O sea, si estás en un parque nada más te oye, pero tú ya lo Claro. has dicho y hay gente que ocurre por su manera de procesar la información que en el momento lo rechaza, sobre todo la gente que es más, no me sale ahora la palabra, que es menos reflexiva, igual, tiene un carácter más fogoso, eso es lo que quería decir, pero ahí queda y luego parece que eso se va sedimentando y deja, bueno, pues que hace crecer un poquito la semilla. Pero pensar en las cosas del día a día, porque si pones tu mente en
mira, voy a ver si yo podría aportar algo en alguna situación que de ejemplo no para hacer ver que yo soy ejemplar, no, no es desde ahí, es para que nos empecemos a tratar de forma más amable, más humana, mm, más, más dulce. Pues es interesante mirarlo, porque seguro que si lo pones en mente, ocurre algo y llegas a casa y dices, ay, podía haber dicho, claro, bueno, pues es perfecto, porque ya te has dado cuenta, ¿por qué? Porque has puesto tu mente en esa atención. Y es bonito, a mí me parece una bonita manera de vivir. Muy bien. Gracias, Ana, por los ejemplos. Patricia. Propósito de lo que dijo Pablo, em, me recordaba a Eichmann justamente cuando le hacen el juicio, ¿no? Y él estaba convencido que siempre actuó bien. Él estaba tremendamente convencido que era el más brillante organizador y ejecutor de todos los, lineamientos administrativos de gestión de los campos de exterminio. Y murió en esa convicción. Entonces, esa convicción que para nosotros nos horroriza, para esa persona que mató millones, estaba bien. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta esta, ¿cómo les digo? Esta complejidad, dualidad, esta cuestión tan controvertida, ¿no? Eh, que nos pasa. ¿Y dónde termina el mal de los otros y comienza nuestra propia participación en aquello que condenamos? Me parece que nuestra participación, mi participación, comienza cuando justamente tengo una tremenda inseguridad, ya más de una carencia, eh, a ver, de no soportar un sufrimiento también y la ausencia de perdón. Eso más quería decir. Muy bien, Patricia. Gracias. Gracias. Pablo. ¿No me pondrías la que pusiste después? Que Sí, dijiste. claro que sí. Esta, mira, creo que era. em, pues ya, ¿Quieres que ya, lea? ya hace tanto tiempo que la habías puesto que ya estoy Sí. como tratando de recuperar lo que iba a decir. Retomo un poquito lo que decía Patricia y quería agregar algo. Muchas veces pensamos que el mal es relativo, ¿no? Y yo creo que el mal es objetivo. Es decir, si uno no tiene una idea de bien, si uno no considera que exista una idea de bien, como por ejemplo el logos, Dios, como bien absoluto y que marca unas pautas de lo que es ser bueno a través de la tradición de la escritura, por ejemplo, de cualquier religión, entonces todos los males son relativos. Entonces uno dice, bueno, no es tan malo. En nuestro barrio patear a un perrito, como decía Ana, es normal, es lo menos. O sea que habitualmente le pegamos a personas, así que imagínate. No, está mal. O sea, eso es algo dañino, es algo tóxico, es algo que no contempla el bien común, no hace bien a los demás, no incluye al prójimo. Entonces el mal no es relativo, no es que depende del contexto, una cosa es buena o es mala. No, dañar a otro o causarle dolor simplemente para liberar una tensión que tengas no es bueno nunca, nunca. Entonces, ¿puede una persona considerarse buena cuando solo se comporta correctamente porque nunca ha sido sometido a una verdadera prueba de poder, miedo, humillación o necesidad? Retomo esa idea del padre Fortea del vaso, ¿no? Una persona buena, una persona que de esas que vemos, decimos, mira, esta es una persona como nunca tuvo problemas, en general se mantuvo, es un pan de Dios, como se dice, esas personas así. Eh, es una persona que no se ha forjado, que no le han pasado cosas, que no se ha visto en dilemas morales, que no le han maltratado y se ha tenido que sentir oprimido y desvalido y no ha forjado vaso. Entonces, claro, sí, es una persona que cuando se presente ante Dios le va a decir, fui bueno, este es mi vasito, contuve lo que me diste, como la parábola de los talentos, ¿no? Yo guardé las moneditas que me diste, toma, aquí están. Entonces, ¿está mal eso? No, en absoluto. Pero es diferente ser bueno, ser bonachón,
a eso que decía Daniel hace un rato del sabio, el que se forja a través de las dificultades como el horno de fuego de Daniel, ¿no? Redundantemente que lo dijo Daniel también, pero bueno, el horno de fuego de Daniel, el del libro de Daniel. Y entonces ahí el vaso se agranda. Entonces, una persona puede considerarse buena cuando es así, buena en el estilo de buen comportamiento, pero no buena, como dice San Pablo, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Ese Pablo del final tiene un vaso así de grande, que no lo tiene el Pablo, San Pablo, que hubiera sido el cumplidor. Claro, yo soy fariseo, como es, circuncidado al octavo día, estudié con Gamaliel, soy buen tipo. Eso en realidad no, diríamos, es poco, es poco. No es malo, pero es poco. Gracias, Pablo. Lina, adelante. Eh, él, en alguna oportunidad los apóstoles le llamaron a Jesús bueno y él dijo, no, no permitió que le dijeran bueno, dijo, solo mi Padre que está en el cielo. Ni siquiera él permitió que le llamaran así. Entonces, no sé, el tema es como tiene tantas aristas y porque yo veo a veces la conducta de una persona que puedo yo moralmente decir que está mal, pero psíquicamente tiene una función, cumple una función intrapsíquica. Hay una finalidad, ¿verdad? Por eso está el bien y el bien aparente, ¿verdad? Que es ese mal, ¿verdad? Pero la persona está buscando algo, muy bien, cumple una funcionalidad. Así es que eso también, bueno, lo hace complejo, esto que nos invitaba Patricia sobre Ana Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Personas buenas que por cumplir una orden, creyendo que estaban haciendo lo correcto, terminaron pues matando a mucha gente. Y con respecto a esto, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros fuimos como católicos en nuestro bautismo nombrados reyes, profetas y sacerdotes. Y una de las funciones del profeta es plantar cara al mal. Y yo veo en la historia de la salvación todos estos profetas que denuncian, que separaban, que le decían a Israel, esto no está, ¿verdad? De pronto nosotros en nuestra, pues yo vivo en Colombia, Colombia hay mal, hay injusticia, ¿verdad? Y a veces hay esto de concierto para delinquir, entonces a veces por temor nos volvemos complacientes, indiferentes frente a lo que sabemos que no está funcionando, pero hay mucho miedo también para levantar la bandera. Una vez escuché a un sacerdote con lo siguiente, ahí termino, dijo, deberían matarnos más, Mm. ¿ok? En el sentido de cuántos sacerdotes, cuántos mártires han, por eso, por denunciar la injusticia, el mal, han plantado cara y han muerto, ¿verdad? Entonces, bueno, es una invitación también a esto que decía Ana, a por lo menos el mal que ya reconozco y que he venido ejerciendo y que ya me doy cuenta porque la tristeza o el remordimiento es una gracia, muy bien, que te da la oportunidad para darte cuenta, poder en ese momento detenerlo, pararlo e ir también, porque al bien también se educa, hay que ir Claro. a la escuela, también educar para el bien y eso también va formando el carácter y el corazón del hombre con un gusto por el bien. Eso lo da el Espíritu Santo. Muy bien, Lina. Muchas gracias. Antonio. Sí, yo quería decir, bueno, retomar esto de Job, lo que dije en un inicio de que no lo había leído, ya lo leí, ya. eh, y pues que me parece interesante cómo se asocia con esto de que puede una persona considerarse buena cuando solo se comporta correctamente porque nunca ha sido sometido a una verdadera prueba de poder, miedo, humillación, necesidad. En el caso de Job, pues ya era bueno, ¿no? O sea, de hecho, esa es la premisa con la que se comienza. Pero al final,
pues su bien se vio multiplicado cuando fue sometido ante esta prueba de fe. O sea, y que también yo no sabía, pero o sea, obviamente se lamentó al grado de decir, grosso modo, para que nacía. O sea, así de que, o sea, ya llegó un punto de que decía, no, pues, ¿por qué no me morí en el útero de mi madre? Y, o sea, así lamentándose, y ahí yo me como que me preguntaba como, a ver, esta manera de renegar de su propia vida, ¿no también vendría a ser como renegar de la voluntad de Dios? O sea, tal vez no lo hizo explícitamente, pero ya estaba renegando de lo que le había tocado, pero solamente hasta que tenía este contraste. Y bueno, al final logra sobreponerse y también lo que me parece interesante es algo que creo que no se ahonda mucho, que se logra sobreponer, pero gracias a sus amigos. O sea, de hecho, sus amigos son los que le permiten recuperarse. O sea, porque Dios les dice a ellos como, oigan, pues ya tiren el paro ahí al Job porque pues anda pues mal, o sea, y pues al final todos le dan el grado de que no solamente recupera lo que ya tenía, sino que pues lo ve magnificado. O sea, así que de pronto veo que también es un proceso individual. O sea, que a pesar de que vemos solamente como, pues Job era bueno, pero pues de pronto ocurre que sirve como un mal ejemplo de ser bueno. O sea, porque los otros llegan y empiezan como a increparlo de, a ver, pero si estabas haciendo las cosas bien y no, él dice, no, pues sí, todo bien, todo en orden y demás, pero pues, o sea, pero entonces el problema es de que de pronto empieza a cuestionar de como, a ver, pero si yo no me estoy equivocando, entonces no será Dios el que se equivoca y a pesar de que no maldice a Dios, en ese proceso de empezar como a cuestionar se puede considerar que está faltando. Y por lo tanto después ocurre esta respuesta que le da como, o sea, tú todavía ni nacías y yo ya había creado el universo, ¿no? O sea, obviamente pues yo sé un poquito más que tú, eh, así que pues bájale, o sea, no, ya estaba como empezando a tal vez a inflar Job en ese proceso digamos, hacerle frente a Dios, pero que, digamos, de todos modos eso sirve como un proceso porque al final no solamente él termina cambiando su visión de Dios, sino también todos aquellos que estuvieron cerca de él. Digo, se murieron sus hijos en el proceso, pero también yo como que al principio sí noté que eran como medio banales los hijos, ¿eh? ¿No? Digo, no, ya eso ya es de mi cosecha, pero como que digo, pues a lo mejor Job sí, pero como que los hijos tal vez ahí ya estaban haciendo agua. Muy bien, Tony. Muchas gracias. Pablo. Retomo esta idea del vaso que se va ensanchando, y me acuerdo también de la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo decía orando, decía, gracias Señor porque me hiciste fariseo, porque yo doy diezmo y yo ayuno y yo cumplo todas las cosas, ¿no? Ese es la persona que uno puede encontrar a veces en una iglesia o en una sinagoga o en un templo, que es la que cumple con todo, yo hago todo bien, todo bien. Y sin embargo el publicano era un tipo que trabajaba para Roma, era judío, pero trabajaba para el enemigo y explotaba a los suyos. O sea, estaba haciendo algo que era malo, ¿no? Y sin embargo se arrepiente. Y Jesús dice, el que va a subir justificado a su casa es el publicano. Entonces yo digo, Dimas, ¿no? El supuesto ladrón, no sabemos el nombre exacto, pero la tradición dice Dimas, el que estaba ahí al lado de la cruz y que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese tipo, que nos pasa habitualmente cuando vemos a alguien que golpeado por la vida, que se recuperó, lo vemos tan genuino y Jesús lo dice, gracias Padre porque no revelaste estas verdades a los sabios de este mundo, sino a los más pequeños, ¿no? Es decir, a las personas simples, a las personas golpeadas, y lo dice en Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que tienen hambre. Es de ahí de donde sale ese trabajo con la bondad, no del cumplimiento de reglas. Ese cumplimiento de reglas está bien, pero digo de nuevo, no alcanza. Y acoto de aquí abajo la segunda que dice, el ser humano hace el mal porque posee una sombra o porque se identifica completamente con una imagen ideal de sí mismo y deja de reconocerla. La base del mal es no reconocer a Dios como fuente. Entonces, el gran pecado de los demonios, o sea, de los ángeles que se convierten en demonios, es querer hacer
como se dice en Argentina, rancho aparte, ¿no? Querer hacer tu casita aparte y no querer seguir como en la línea de Dios. Entonces decir, no, yo hago las cosas a mi manera, a mí no me vengas a decir, yo no quiero ningún jefe. De hecho, dice el padre Fortea, que muchos de estos ángeles que se transforman en demonios lo justifican y acaban pensando, este Dios es un déspota, ¿qué cree? Que nos quiere controlar. Y lo justifican hasta el punto que les parece coherente lo que están haciendo. Y llega un punto que autojustificas tu propio mal, se lo cuentas a los otros demonios te lo refuerzan mutuamente, un feedback, y ya está, de eso no sale jamás. Bueno, se puede salir, pero quiero decir, es muy difícil. Claro, claro, claro. Bueno, ahorita los dos últimos comentarios para ir cerrando también, que Vale. nos extendimos ahorita, pero es un buen tema. Ana. Pues respecto de la primera pregunta, yo lo que creo, y alumbrado por lo que ha dicho Pablo, que es que lo más interesante es no empezar a pensar uno mismo sobre la imagen que tiene de uno mismo, eh, que ese no es el camino, ¿vale? Porque si no, pues uno podría llegar a caer en la autocomplacencia, en la autojustificación. El tema psicológico, además, yo creo que es que no es necesario hacerlo. Yo me parece más interesante mirar, eh, actuar desde el ser consciente, simplemente. O sea, lo que dijo Jesús, hay una cosa, bueno, eso podría igual dar para un debate también, que cuando dijo Jesús, ama a los demás como a ti mismo, el ti mismo creo que no lo entendimos. Y yo creo que la humanidad lleva viviendo en la gente bien intencionada, que tiene una sensibilidad especial. Eso ha derivado a veces en excesos de sacrificio, etcétera. Es decir, en cosas que no son el ti mismo. Cuando de verdad, de verdad, de verdad aprendes a amarte a ti mismo, a escuchar, a sentirte, escuchártelo, respetártelo y actuar en consecuencia, no tienes que pensar nada de cómo voy a actuar con los demás. O sea, la mente no hace falta que intervenga. Simplemente ves una situación y te sale. O sea, te sale ¿desde dónde? Desde la conciencia de que el otro es un hermano de alma. Así de simple. Entonces, la mente nos puede enredar en los términos psicológicos. Y la segunda, que el ser humano hace el mal porque posee unas... Bueno, y deja de reconocerla, pues es que lo que decía Pablo de entras en el bucle, lo de Melinchón, de verdad, bien escrito, es lo de Melinchón. Claro, la mente se justifica y si no hay algo que desde fuera te saque, pues te saque, te dé otra idea, que a él vinieron los ángeles, pero como dijo Antonio, igual no sabían ni quién eran, no. Mm, ay, ¿cómo decirlo? Que la solución es centrarse en el corazón, que al final seguir la intuición del corazón de lo que tienes que hacer en cualquier situación respecto del otro, de los otros, incluso de un mensaje de WhatsApp que habla sobre Venezuela, que es muy doliente. Pregunta de Venezuela, ¿qué puedo hacer yo? Pues igual orar por ellos, mandar luz, cada uno que lo haga a su manera. Y si puedes aportar dinero, apórtalo, pero no enredarte porque enseguida la mente empieza a buscar culpables, a condenar. Y es que eso no lleva a nada, ni a los otros no les ayuda y a ti tampoco, porque te coloca vibracionalmente y emocionalmente en un lugar sin salida. No hay ningún beneficio ahí. Nada más. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Antonio, adelante. Eh, bueno, tal vez ya no, ya están como un poco lejos del tema. Ahorita que Pablo mencionó esto de que, digamos, que prácticamente el pecado de estos seres espirituales que están desviados, bueno, de demonios, y que es que no sirven, no están dispuestos a servir, me hizo acordarme creo que ya les había contado esto de que un amigo eh, que yo condené, que había dicho que, bueno, que quería dejar de, bueno, ni siquiera quería dejar de tomar, pero pues sigue sin tomar.
O sea, déjenme les informo que sigue en eso y, o sea, yo lo condené en el momento de que le dije que, o sea, yo no creo que vayas a dejar de tomar, la verdad, pero pues voy a orar por ti y pues sí dejó de tomar, así que pues ahí ya me cayó la boca. Pero lo que iba es de que en algún momento cuando estábamos hablando y cuando yo lo estaba como cuestionando así profundamente, de pronto sí llegó a decir algo así como de que, o sea, de hecho incluso me asustó lo que te estaba diciendo, porque decía, es que al titiritero no le gusta que vean los hilos. O sea, y él mismo cambió su semblante y así como que me dijo seriamente, así como de que, oye, no está bien esto que estás haciendo. Y, o sea, yo cuestionando a este amigo. Y pues bueno, ya recuerdo que en ese momento yo paré de estar como queriendo, entre comillas, convertirlo, pero porque me asustó. O sea, como de que, caray, como que ya no estoy hablando con mi amigo, no sé con quién estoy hablando, pero, o sea, y de pronto siguió como con ese discurso así de refiriéndose al titiritero. O sea, y recuerdo que me quedé mucho pensando respecto a eso, de que, em, o sea, cuando uno reconoce, o sea, uno como ser humano reconoce que hay alguien arriba que lo está manipulando, por así decirlo, em, de pronto, bueno, lo que yo vi fue que también de pronto esa otra parte también estaba como pensando de que, bueno, y arriba de mí, ¿quién está? O como que esa fue como una parte de la transformación que él tuvo. Y me parece interesante justamente porque lo asocio con eso que acaba de decir Pablo, de que ese es su error, ese es su pecado de estas, ¿cómo se les puede llamar? Estos complejos autónomos. O sea, de que de pronto decir que ellos son el techo, así, bueno, pensar que ellos son el techo o que ellos son los que están a cargo. Y pues bueno, pues nada, eso era, solo quería compartirlo. Excelente, Tony. Pues bueno, estuvieras ahí burlado de él. Pero bueno, yo creo que es momento de cerrar acá, porque nos podemos ir otras Sí, 2 horas más, sí, porque sí, está muy interesante, por eso lo alargué, porque Pero así, una segunda parte ya, de hecho. sí, sí, voto por lo mismo, sí. pero pues bueno, igual de nuevo, y para cerrar, agradezco a todos los que están aquí, a los que participaron, a los que no también, pero ojalá se animen a igual a comentar algo chiquito, a afirmar, a contradecir, ¿no? Que creo que también esto más está interesante que sumemos nuestras opiniones, pero también poner en duda lo que uno piensa y los demás, ¿no? Porque aquí pues sabemos que hablamos y conversamos, así que, y dialogamos, que es lo más importante, entonces que no tengan miedo a participar y los esperamos para la siguiente. Ahora sí, Y muchas gracias a ti, Muchísimas Víctor, gracias. por esta Gracias, labor que haces. Gracias, Víctor, que lo hace. gracias, Víctor. a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Interesante. a todos. Saludos. Osvaldo, Saludos, Daniel. Gracias. Ido, Muchas gracias. Pablo, ¿quieres especialmente. comentar algo? ¿O estás Eh, bien? no, porque mañana es la actividad del sínodo, sábado. El domingo Sinaxis, el lunes el estudio bíblico, el martes, sí, que es abierto otra vez. Va a ser muy interesante. Vamos a tratar a Angelus Silesius o Angelus Silesius, un pensador alemán, muy amigo de Jacob Böhm y toda esta mística, una mística alemana, y tiene unos aforismos de esos que te dejan pensando que, a diferencia de Meister Eckhart o de Jacob Böhm, no tiene ese desarrollo teológico, sino que es más conciso. Yo ya los compartí en el grupo por si los quieren ver, los que seleccioné para que trabajemos, y va a estar muy, muy interesante. Recuerden que el taller literario de los martes es como si fuera esto, solo que ponemos, en lugar de preguntas como hace Víctor, ponemos el texto en pantalla con unas diapositivas, nos vamos moviendo, cuando alguien dice stop nos quedamos en esa diapositiva y vamos volcando nuestras reflexiones. Así que están invitados para el martes e invitar a quien quieran. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias Gracias a a todos. todos. Espero hasta Muchas el gracias. martes. Bueno, Gracias. buenísimo. Hasta pronto Hasta, todos. hasta el martes Hasta o hasta pronto. mañana, quienes Gracias. estén Nos mañana. vemos. Gracias, muchas Gracias a todos. gracias. Gracias, chao. Chao. Gozo y paz para todos. Gozo y paz. Gozo y paz.